Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy seguimos haciendo el programa de las relatorías y enseñanzas de los principales libros espíritas. Esta noche, un libro muy importante también, Renuncia, de de Emmanuel y Chico Xavier. Nuestro expositor de la noche es el doctor Benjamín Arias, que es médico radicado en la ciudad de Valledupar y es presidente de la Fundación Espírita Hombres el Camino. Es espírita desde el año 98. Tengo entendido que esta doctrina la empezó a conocer desde Argentina, donde hizo estudios médicos o de especialización. Entonces, gracias, Benjamín, por aceptar esta invitación. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración, para lo cual le vamos a pedir a nuestra hermana Nelly Urruzola desde Uruguay que nos dirija esta oración, esta elevación de pensamiento. Adelante, Nelly. Gracias y bienvenida tú también y a todos los demás que están presentes. Buenas noches a todos. Los voy a invitar entonces para unir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y elevar nuestro pensamiento hacia lo alto para tener esa conexión certera con un plano espiritual elevado, con un plano espiritual de luz, que pueda unirnos, que pueda energizarnos, abrir nuestra conciencia, iluminar nuestro espíritu, que podamos escuchar a nuestro hermano Benjamín con nuestra mejor predisposición, con todo nuestro amor, para que sus palabras, para que su análisis pueda llegar a lo profundo de nuestro ser. Que sea este momento, Señor, un momento de comunión, de paz, un momento de estudio para ampliar nuestro conocimiento, pero por sobre todas las cosas, que sea un momento de unión de diferentes espíritas que nos unimos con esta doctrina maravillosa que hace nuestro camino un camino de elevación, un camino de aprendizaje. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nelly. Y Benjamín, gracias por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Gracias, Abel, por la invitación. Es un hermoso libro que vamos a hoy tener la oportunidad de narrar estos acontecimientos acaecidos en tres países en la Edad Media, ¿sí? El libro es escrito por el espíritu de Emmanuel, ¿sí? Por la psicografía de nuestro amado Chico Xavier y narra la historia de estas familias que vamos a hablar, a narrar, y después al final hacemos las enseñanzas, y en algunos ítems podemos ir también haciendo algunas enseñanzas durante la narración que vamos a hacer, ¿sí? Hay un cuadrito que, bueno, no se pudo por inconvenientes de internet para presentarlo, ¿sí? Donde es el fondo de las familias que están integradas en el contenido de este libro. Está Cirilo Davenport, está Magdalena Villamil, está Susana Duchesne y está Antero Oviedo, ¿sí?
En ellos se centra el libro y Alcione. En ellos se centra el libro, ¿sí? En este cuadro familiar, y de ahí se va narrando todas las circunstancias que van rodeando y van entretejiendo esta hermosa lectura, ¿sí? Este hermoso que vamos a hacer. El libro se divide en dos partes, ¿sí? La primera parte, que podemos dar inicio, el primer capítulo, Sacrificios del Amor, ¿sí? En este primer capítulo se engloba o se narra un proceso en la vida espiritual, en el mundo espiritual, ¿sí? Comienza con la narración en el mundo espiritual de unos eventos que suceden en el mundo espiritual que después serán remitidos al mundo terrenal. Entonces empezamos con los sacrificios de amor en una región del mundo espiritual que parecía un país de exilio destinado a criminales. Había un grupo de antiguos sacerdotes desviados, ¿sí? Estos sacerdotes habían tenido problemas en las encarnaciones anteriores. Entre ellos estaba Menandro y estaba Polo, ¿sí? Habían tenido problemas en encarnaciones, habían fallado en las pruebas de las encarnaciones anteriores y ahora estaban en el mundo espiritual preparándose para venir nuevamente a reencarnar para tener nuevamente las expiaciones y las pruebas necesarias para poder seguir evolucionando, ¿sí? Polo en la última encarnación había sido sacerdote católico. Se entregó al ascetismo regenerador y falló. Haciendo reminiscencia en su pasado, se preguntaba que dónde estaba Alcione, su pareja espiritual, su pareja en todas las existencias anteriores. Pero él había fallado muy por su rebeldía y ella había evolucionado por su abnegación. O sea, que ellos venían reencarnando y venían evolucionando, pero en un momento dado, Polus se quedó rezagado por su rebeldía y el espíritu amigo, el espíritu que siempre lo acompañaba, que era Alcione, evolucionó y llegó a otras etapas superiores. Él sabía que estaba próximo a reencarnar, o sea, Polus sabía que estaba próximo a reencarnar nuevamente en la Tierra. Pedía en su oración tener un diálogo con ella antes de reencarnar. Su petición fue concedida. Alcione aparece y se materializa ante él. Polus se llena de emoción, agradeciendo el acto, le pide perdón y le dice que está pronto a reencarnar, que quiere que ella sea su madre en la próxima encarnación en la Tierra. Ella le entrega a los trabajadores espirituales encargados de la reencarnación y ella regresa a la colonia espiritual. Ella estaba en una colonia espiritual superior, ¿sí? Y vino a verlo a él nada más porque ya le estaba próximo a reencarnar. Pero llega a la colonia espiritual donde estaba ella y le solicita a su superior, que se llamaba Antenio, que le permita reencarnar en la tierra en misión de transformación sacrificial, ¿sí? Para encontrarse con Paul y algunos familiares de ella que habían podido evolucionar, que no habían podido evolucionar, perdón, anteriormente. Antenio le concedió su petición, o sea que le aceptó que fuera a reencarnar también. ¿Sí? Ya este equipo de los que hacen el proceso de la reencarnación se habían llevado a Paul para que empezara su proceso de reencarnación y a ella la solicitud se la habían aprobado. ¿Sí? Esto sucede en el mundo espiritual muy común y siempre se dan estos procesos donde a uno le hacen una programación nuevamente para que venga a la Tierra y siga haciendo su proceso evolutivo. Esto es lo que está pasando acá. Esto sucedió en el mundo espiritual. El segundo ítem de la primera parte, ¿sí? Está la ansiedad de la juventud. En la Tierra, en París, en 1662, miren que hace ya bastante tiempo se inicia este proceso de esta novela, de esta obra literaria, perdón. En la Tierra, en París, en el año 1662, o sea, en la Edad Media, la ciudad estaba de fiestas. Dos jóvenes primos se divertían. Era Cirilo Davenport y Susana Duchesne, que habían llegado de otra ciudad, de Blois,
Él tenía 25 años y ella tenía 20 años. Habían nacido en Irlanda los dos. Cuando regresaban de la fiesta, él le habla y le dice que quería desahogarse de algo que le oprimía el pecho. Ella creyó con todo el anhelo y esperanza que ella tenía para con él desde pequeña, que él le iba a declarar su amor. Él comienza a hablarle es de Magdalena Villamil, de otra muchacha, ¿sí? A ella se le caen sus ilusiones porque anhelaba casarse y tener hijos con su primo, y comienza a odiar a Magdalena, que había nacido en Granada, España, y que ella misma como amiga le había presentado a Cirilo en la fiesta donde habían estado los días anteriores. Susana habla negativamente de Magdalena, diciendo que era una pobre española y que ella ya estaba comprometida por sus padres con un primo hermano llamado Antero Oviedo, perdón. Él persistió y dijo que lucharía por ella. Al día siguiente se encontró con Magdalena y le manifestó su gran amor, que si ella estaba libre, se casaría con ella y tendrían hijos y una hermosa familia. Ella le dijo que no tenía ningún compromiso y comenzó a narrarle la historia de su vida, que había nacido en Granada, España, luego se fueron a Madrid por problemas de la familia, económicos. Su padre era un jugador empedernido, que eran pobres, que ellos habían estudiado en la escuela que ella había estudiado en la escuela de monjas, y que en 1660 llegaron a París. Antero era sobrino de su papá, don Ignacio, y desde pequeño se había criado como hermano y su familia vivía a expensas del trabajo de Antero. Su papá le hablaba para que se casara con Antero, pero ella repudiaba esa idea. Ella le preguntó que si él creía en los brujos. Él le dijo que no. ¿Que por qué esa pregunta? Ella le dijo que el brujo le leyó la mano y le dijo que ella iba a tener mucha infelicidad, que su vida ahora era de redención por lo que había hecho en otras vidas y que se apegara mucho a Dios. Él le dijo que era un charlatán, que ellos iban a ser muy felices en París o Irlanda o en cualquier lugar que ella quisiera, o en las Américas, y se juraron amor eterno. O sea, Cirilo y Magdalena se juraron amor eterno. Él comenzó a visitarla como novio. Ella le presentó a sus padres. La madre de Magdalena estaba muy enferma. Ella le pidió que hablara con la familia de él y le comunicara lo del matrimonio, que él le dijo que tendría que ir a Irlanda porque la familia de él estaba en Irlanda. Y también quería comunicarle a su tío Jaque, que vivía en Blois. Fue donde el tío y le comunicó que quería casarse. Él le preguntó que con quién, y él le dijo que con Magdalena Villamil. El tío le dijo que sí, que él conocía a Magdalena Villamil porque era amiga de sus hijas y que era una buena muchacha, que estaba de acuerdo con el matrimonio. Cirilo le dice al tío que los padres de él no sabían, que cómo haría para decirles. Ya que le dice que es mejor no decirle a los padres porque a veces ellos ponen muchos procesos y pueden torpedear este matrimonio, que no era por ningún proceso económico, sino que era por amor. Entonces, él les dijo que él le escribiría a sus padres en Irlanda y que le comunicaría que él se iba a casar, que era la mejor idea. Se fueron a dormir, Cirilo se fue a dormir, su tío también, y luego se acerca Susana, que era la hija de Jaque, y se acerca llorando. El padre le pregunta que por qué llora y ella le dice que había escuchado toda la conversación que él había tenido con Cirilo, que se sentía mal, ¿sí? Que había escuchado todo y que se sentía mal y que odiaba ese matrimonio que se iba a dar de Cirilo con Magdalena, porque ella estaba muy enamorada de Cirilo.
el padre le dice que ese amor ya no es posible porque Cirilo está muy enamorado de Magdalena. Ella internamente siente odio y sed de venganza para con Magdalena. Cirilo pide la mano de Magdalena a sus padres, lo aceptan. A los 3 días enteros es informado por don Ignacio. Este no acepta, Antero no acepta este matrimonio porque Antero estaba enamorado de Magdalena, ¿sí? Se pone furioso que ellos eran unos ingratos, que él mantenía económicamente a la familia de Magdalena, ¿sí? Y que el primer postor a casarse con Magdalena tendría que ser él, ¿sí? Don Ignacio le reprocha su actitud y le dice que ellos lo criaron a él desde pequeño y nunca le habían cobrado nada. Margarita, que era la mamá de Cirilo, le dice que ellos lo consideran como un hijo, perdón, de Magdalena, y Magdalena es su hermana, que se tranquilizara. Antero internamente piensa que no puede perdonar a Magdalena y que odia a Cirilo y que de alguna manera se vengaría de él y de don Ignacio, su padre. Don Ignacio le pide a Cirilo que después del matrimonio se venga a vivir a la casa de ellos porque la mamá de Magdalena está muy enferma, doña Margarita está muy enferma, y que lo ideal es que él se venga a vivir a la casa de ellos y para estar bien en este proceso, ¿sí? Cirilo acepta esto y acepta esto de irse a vivir con ellos. Otro capítulo, el tercer capítulo del libro de la primera parte, ¿sí? Camino de América. Susana va a Belfast, Irlanda, a visitar a Samuel y Constanza, que eran los padres de Cirilo. Los encuentra en una deplorable situación económica, 7 hermanos casi desnutridos, en una, ¿sí? Las tierras no tenían documentos donde ellos vivían, donde cultivaban la tierra, no tenían títulos de propiedad y perseguidos por las luchas religiosas del momento. Ellos hablaron con ella para que les ayudara a reconocerle los títulos de la tierra, de la propiedad de la tierra, ante las autoridades inglesas. Ellos piensan vender las tierras e irse a América. En esos momentos en Europa había esta depresión económica y generalmente se iban de Europa, se venían a Norteamérica o a Suramérica, que eran tierras que estaban tierras vírgenes prácticamente. Entonces la idea era vender las tierras de los papás de Cirilo para venirse a América con un amigo o compadre, Abraham Gordon, que ya estuvo en América y les comentó que allá cultivaban tabaco, que allá todo se podía hacer, que todo estaba por hacer y que ellos allá se podrían estar bien económicamente, ¿sí? Y conoce al capitán del barco que le puede llevar. Susana ve esto como una oportunidad de vengarse de Magdalena. Les dice a los padres que ella les ayudará y que la idea esa, que Cirilo como hijo mayor los acompañará, tendría que acompañarlos, ¿sí? Tendría que acompañarlos a América, si ellos se irían. Susana va a Inglaterra, consigue los títulos de los padres de Cirilo, ¿sí? Llega nuevamente, se da cuenta de la situación económica penosa. Cirilo viaja de sus padres, viaja también a donde sus padres. Llega, Abraham Gordon le dice que América es una tierra de promisión, que se puede cultivar tabaco, que se puede hacer ganadería, que no hay luchas religiosas, que muchos irlandeses se habían ido y ahora estaban bien en América. ¿Sí? Esto le promete que Cirilo les promete que irá con ellos entonces, ¿sí? Pero que tendría que darle el concepto a Magdalena para ver si Magdalena se iba con ellos o después él vendría a buscarla a ella, ¿sí? De regreso a Francia, visita a su tío, Jacques, le explica todo, que estuvo de acuerdo, llegó a París, le explica todo a Magdalena, ¿sí? Que él quería irse con sus padres para América, que si ella quería se iba, ¿sí? Si no, ella
lo esperaba ahí para él ir, preparar allá todo y después regresaba por ella. Ella comprende la situación, pero le dice que ella no puede viajar porque su mamá está muy enferma, su mamá tampoco puede viajar. Él le dice que después regresará por ella. Él renuncia a su trabajo, prepara el viaje. Ella le dice que de pronto está embarazada. O sea, ya hay una noticia de embarazo ahí entre Cirilo y Magdalena. 4 meses después, él viaja a Irlanda, recoge a sus padres y emprende el viaje a América. Susana lo despide en el puerto y Susana, con sus pensamientos interiores, dice, estoy satisfecha, la victoria me pertenece. O sea, porque el objetivo de ella era alejar a Cirilo de Magdalena. ¿Sí? Era una de sus metas porque ella estaba enamorada de Cirilo, entonces no estaba de acuerdo con ese matrimonio. ¿Sí? En el capítulo 4, La viruela, ¿sí? Susana regresa a París, le da los pormenores de la despedida con Cirilo a Magdalena, se encuentra con Magdalena, entabla una nueva amistad con Antero, que Antero era el primo hermano de Magdalena y que está enamorado también de Magdalena. Y ambos se desahogan. Sí. Susana le dice a Antero que ella está muy enamorada de Cirilo, que ella no estuvo de acuerdo con ese matrimonio. Y Antero también le dice a Susana que él tampoco estaba de acuerdo con ese matrimonio porque él estaba enamorado de Magdalena. Los problemas económicos siguen con los problemas económicos. Le pide a su hija que vaya desde los problemas económicos de Magdalena se aumentan en París, ¿sí? Le pide a su hija que vaya, la señora Margarita, perdón, le pide a su hija Magdalena que vaya donde unas amigas para ver si le prestan dinero porque están en una situación económica muy mal. Magdalena va donde las amigas le dicen que no pueden prestarle porque no, eran amigas de infancia, pero que ahora no, que trabajara, que ella estaba muy joven y mantenía a su mamá. Magdalena llegó decepcionada a su casa por toda esta información que le dan, ¿sí? Pero no le dice a la mamá lo que le dieron las amigas, dice que no las encontró. ¿Sí? La señora Margarita se agrava, tiene muchos problemas con la enfermedad que tiene, problemas cardíacos, ¿sí? Le dice que ya vienen por ella en su proceso ya de agonía, le dice a Magdalena que ya vienen por ella, que le prometa que si en el embarazo nace niña, que le ponga el nombre de Alcione, ¿sí? La señora cae en coma, luego se recupera, ya dice que se despide y fallece. O sea, fallece la señora Margarita, la mamá de Magdalena. Comienza en París una epidemia, la viruela negra o hemorrágica. La viruela negra o hemorrágica, ¿sí? Y comienza la mortandad, a morir gente en esos momentos, en el año 1600 y pico que apareció esta viruela, murió mucha gente allá en Europa. Caían en las calles por cantidad de las personas, los hospitales estaban llenos, más o menos con el caso de la pandemia y en mayores proporciones que la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Entonces cayeron con viruela los empleados también de Magdalena, ¿sí? Se enfermó también el papá de Magdalena, su padre también, y falleció el papá de Magdalena. Los empleados se enfermaron, se lo llevaron a los centros de salud. ¿Sí? Magdalena también se contaminó con el virus, con la viruela, ¿sí? Y estaba, también se contaminó y estaba grave Antero. Antero salió a diligenciar lo del sepelio de don Ignacio, que había muerto también por la viruela, ¿sí? Susana había llegado desde Blois buscándolo, solo encontró a Magdalena con fiebre y delirando. Supuso que Antero estaba en la casa cural tramitando lo del entierro de don Ignacio. Había un cura anotando en los libros a los difuntos. Por casualidad, Susana ve en uno de los libros un nombre, Magdalena Villar, y empieza a pensar
en su plan macabro hacer pasar a Magdalena Villamil por Magdalena Villar, cambiar el nombre para hacer aparecer a Magdalena como muerta. ¿Sí? Esto se lo comenta Antero, Antero está de acuerdo, ¿sí? Y hablan con el sacerdote, le dicen que en el día anterior ellas enterraron un familiar y que ese no era el apellido del familiar. El padre buscó y vieron que era Magdalena Villar y que no era Magdalena Villamil. Le corrigieron, el padre le dijo, bueno, esto tiene un costo de 50 francos, hacer el cambio. El padre cambió, hizo el cambio por Magdalena Villamil. En vez de Villar puso Magdalena Villamil. Entonces ya ahí tramaron la muerte de Magdalena y Magdalena estaba viva todavía. Esto los dos, tanto Susana como Antero planearon todo esto. ¿Sí? El sacerdote corrige y les dice que le entierren al lado de don Ignacio. El sacerdote también le dice que son 50 francos más. O sea, todo es dinero en los cambios. Ella le dijo que no había ningún problema, que ella pagaba eso. ¿Sí? Entonces, le dijo que ella le informaba a su tío Jacques y a Cirilo de la muerte de Magdalena y su papá, y que él se podría ir a vivir con Magdalena a España y ella se iría con su papá para América en busca de Cirilo. O sea, hicieron toda esta trama para separar a Cirilo de Magdalena, ¿sí? Y ya habían dado a Magdalena por muerta y Magdalena estaba viva. O sea, Antero se iba a ir con Magdalena para España para alejarla también de Cirilo. Entonces, la supuesta Magdalena Villamil fue enterrada al lado del padre don Ignacio y Susana pidió certificado al cura de la muerte de los dos. Magdalena comienza a recuperarse. Susana le dijo que su tío no había podido venir porque se recuperaba de la epidemia. También había caído, ya que había caído también con viruela. Magdalena pregunta que si había tenido noticias de Cirilo, que ella le respondió que había noticias de que 2 embarcaciones del capitán Clinton, que era el que había llevado a Cirilo, el capitán que había llevado a Cirilo a América, habían naufragado. ¿Sí? Y que no se sabía quiénes eran los muertos, que había que esperar noticias de allá para ver quiénes habían muerto en ese naufrago. Susana regresó a Blois y le dijo la noticia a su padre de la muerte de don Ignacio y la falsa muerte de Magdalena, Villamil. Antero se mudó con Magdalena para Versalles, otra ciudad en Francia, o sea, de París se fueron a Versalles. Ella que ya se había recuperado, quedando con parálisis en las piernas. Él buscó una criada, ¿sí?, para que la ayudara, llamada Dolores. Nace la niña, o sea, Magdalena estaba embarazada y nace la niña. Le pone el nombre que la mamá le había dicho que le pusiera, Alcione. Ella le enviaba cartas a su tío Blaise. Era Antero el que recibía las cartas para llevárselas, pero Antero las quemaba, ¿sí?, porque el tío tampoco podía saber de que Magdalena estaba viva. Llegó una carta a Susana anunciando el supuesto fallecimiento de Cirilo. O sea, Susana envió una carta desde allá, desde Blois, a París, diciendo que Cirilo había fallecido en las embarcaciones, había naufragado en las embarcaciones y Cirilo era uno de los fallecidos. Magdalena quedó destrozada, Antero la consolaba, él le propuso irse para España y tener allá, al lado de la niña, una mejor vida. Ella no quería darle falsas expectativas porque ella lo consideraba como un hermano. Antero consiguió una criada llamada Dolores, ¿sí?, para que ayudara a Magdalena en la casa. El capítulo 5, en la infancia de Alcione, Antero y Magdalena, Dolores y Alcione se mudaron para España, ¿sí?, para Castilla la Vieja, a una casa campo cerca de la ciudad. Él se encontró con unos amigos de la infancia cuando iban viajando hacia España. Se encontró con unos amigos de la infancia, Federico y Sasa, y sus hermanos, que eran traficantes de esclavos de África a las Américas.
tenían una embarcación y estaban buscando un socio capitalista para seguir con el negocio. Y le propusieron a Antero que fuera el socio capitalista. Antero aceptó esto para hacerse socio en el tráfico de esclavos de África a América. ¿Sí? Magdalena tenía como vecina a don Diego, o sea, ellos se mudaron para una casa campo y al lado de la casa campo había otra finca que era de don Diego Estigarribia, eran unos hermanos con una gran, sí, tenían grandes extensiones de tierra, ¿sí? Y traficaban también con cautivos, eran traficantes de esclavos también. Y Dolores empezó a trabajar la tierra, los dos, tanto Dolores empezó a trabajar la tierra porque era una casa campo con hortalizas que vendían y arreglaron un poco la casa. Dolores se hizo amiga de Juan de Dios, un trabajador de la finca de al lado, donde don Diego Estivia, un esclavo de la finca. Don Diego Estigarribia, y él lo ayudaba en la finca cuando podía, las ayudaba a ella porque eran dos mujeres. Prácticamente Antero viajaba a Madrid y permanecía meses en Madrid despechado porque Magdalena no lo aceptaba como novio ni como esposo. Él se iba a Madrid, duraba 2 o 3 meses en Madrid y se dedicó a la vida libertina, con mujeres, con trago, con alcohol, ¿sí? Y paraba con los hermanos estos Izaza. En uno de sus regresos, donde Magdalena nuevamente le propuso para que la en uno de esos regresos, Antero le propuso a Magdalena nuevamente para que lo aceptara su amor. Ella se negó nuevamente diciendo que le agradecía todo lo que él había hecho por ella. Él le dijo que había comprado otra casa en Castilla, la Vieja, para irse a vivir allá. Ella se negó rotundamente. Pasaron 4 años y llega la noticia de la muerte de Antero en Madrid. Antero estaba en Madrid y allá murió. Condenado por el Santo Oficio a prisión y confiscado todos sus bienes, porque se enteraron que Antero era un traficante con los hermanos Izaza, de negro, de esclavo, y entonces el Santo Oficio, que en ese momento eran los que regían, mandaban más los sacerdotes y que los mismos gobiernos, era la época de la Inquisición, ¿sí? Y le confiscaron sus bienes. Se dice que la familia Estigarribia los mandó a delatar, ¿sí? O a matar también. Uno de los hermanos Izaza fue encarcelado. Magdalena quedó afligida por la muerte de Antero. A medianoche llega Juan de Dios y le informa que los Estigarribia, la familia Estigarribia, los vecinos de al lado, usando el poder con el Santo Oficio, querían quitarle la casa por lo de Antero. Ella acudió a las hermanas carmelitas donde ella había estudiado, pero le negaron la ayuda. Decían que no se podían meter con el Santo Oficio y que el Santo Oficio perseguía a todo el mundo, entonces no la podían ayudar por miedo al Santo Oficio. Por la noche Juan de Dios reapareció nuevamente y le dijo que un cura le podía ayudar. Ella se dirige a la iglesia a hablar con el padre Damián, ¿sí? Que era el cura que le había recomendado Juan de Dios. Ella le narra todas las vicisitudes que había pasado en la vida, que le iban a quitar, que los hermanos Estigarribia le iban a quitar la casa, que le iban a quitar la niña, ¿sí? Que la ayudara. Le dijo todo esto al padre, porque tenía la impresión, y el padre le dijo que sí la iba a ayudar, porque el padre tenía la impresión de que estaba rescatando una deuda, ¿sí? El padre Damián. Al día siguiente estuvo en su casa para esperar a los Estigarribia que iban a llegar para quitarle la casa a Magdalena, ¿sí? Llegó don Alfonso Estigarribia con sus empleados, con varios empleados, saludaron al padre Damián que lo encontraron ahí y leyeron el edicto, que la casa sería expropiada y la niña pasaría a cargo del Santo Oficio, la niña, la hija de Magdalena, ¿sí? Alcione. El padre hizo defensa diciendo que la casa no era de Antero, que la casa Antero se la había donado a Magdalena, que ellos no tenían ninguna por qué expropiar esa casa, ¿sí? Y que ellos no podían tampoco raptar a la niña, ya que ellos tenían antecedentes de tráfico de menores. Ellos se asustaron, Alfonso Estigarribia se asustó porque el padre sabía todo esto, y se retiraron enojados
y no pudieron lograr sus propósitos. El sexto capítulo, Nuevos Rumbos, los Estigarribia, al no lograr la extorsión, cambiaron de actitud con Magdalena. Ante la familia de Magdalena cambiaron de actitud. El padre Damián se hizo muy amigo de Magdalena y Alcione todas las noches visitaba la finca, ¿sí? Y les ponía conceptos que no estaban de acuerdo con ciertos manejos de la iglesia, ¿sí? Hacía un adoctrinamiento tanto a Magdalena como a Alcione, les hablaba del Nuevo Testamento, les hablaba del Maestro Jesús, ¿sí? Y todas las noches iba y hacía esta exhortación para que ellas vieran lo que era el Nuevo Testamento. Le habla del poder de la Inquisición, que la Inquisición era la que estaba dominando en esos momentos, tanto el poder económico y el poder político, ¿sí? Le habla de los sufrimientos, del porqué de los sufrimientos. Cada noche había un tema para discernir en la casa de Magdalena y en la casa de Alcione. También estaba Juan de Dios, también se reunía con ellos. Y entonces el padre todas las noches les hablaba un tema diferente. La ambición de los padres, que los padres se dedicaban era a cobrar, que no hacían el proceso como debían hacerlo, que la fe en ese momento era una fe ciega, que él hablaba era de una fe razonada. Todo esto lo decía el padre Damián por sus conceptos que tenía, ¿sí? Que el trabajo era necesario, que había que tener un esfuerzo para conseguir las cosas, que no todas las cosas eran fáciles de conseguir en esta vida de pruebas. Les hablaba de la enfermedad, les hablaba del dolor, que la enfermedad era un calmante, que era un aviso para ver cómo estaba nuestro espíritu, que el cuerpo se manifestaba a través de la enfermedad para ver cómo estaba nuestro espíritu, ¿sí? Era un signo o un síntoma para mejorar nuestras condiciones en lo espiritual. Cuando se enfermaba el cuerpo era para eso. Todos estos conceptos eran horas y horas que el padre le hablaba de la oración, que no había que hacer oraciones mecánicas, que las oraciones tenían que ser razonadas, ¿sí? Y pensadas. Les hablaba del destino, de la aceptación de todas las circunstancias que tenemos en la vida, que había que aceptarla. Les hablaba de la muerte, y además de eso les hablaba de la muerte y les hablaba del más allá. Entonces, todo el padre también tenía un conocimiento grande de todos estos procesos, diferente al conocimiento en común que tenían los padres católicos en ese momento. ¿Sí? Hay un libro referente a todo esto, haciendo una parada, Memorias del Padre Germán, donde Memorias del Padre Germán, el padre narra todos sus procesos cuando estuvo acá encarnado, ¿sí? Entonces, era un padre preparado, un padre que tenía mucho conocimiento, con similitud a lo que nosotros manejamos en la doctrina espírita. El padre también decía que nacemos y renacemos hasta encontrar la sabiduría, ¿sí? Que la Iglesia Católica todavía no podía dar claridad de estos conceptos. El padre terminó diciendo que acepta la necesidad de la reforma íntima, ¿sí? La reforma íntima que tenemos que hacer todos nosotros. Entonces miren que el lineamiento que tenía el padre era un lineamiento prácticamente de los conocimientos espiritualistas y de los conocimientos espíritas. ¿Sí? Lastimosamente en el momento debía obedecer la labor del ministerio católico, o sea, tenía que aceptar las normas católicas y por eso él estaba en el catolicismo. Pasaron 2 años con las visitas del padre. Los Estigarribia permitieron el matrimonio de Dolores con Juan de Dios, o sea, se casaron, la empleada de Magdalena, que era Dolores, y Juan de Dios, que era un esclavo de los Estigarribia, permitieron que se casaran. Y se fueron a vivir al lado, los Estigarribia le hicieron una casa entre la casa de Magdalena y la casa de ellos, le hicieron una chocita al matrimonio de Dolores y de Juan de Dios. ¿Sí? Antero, en el mundo espiritual, ¿sí? Este es otro pasaje, pero ya del mundo espiritual, estaba en un lugar, ¿sí? Que él lo consideraba infernal, estaba deprimido, donde estaba en el mundo espiritual, después que había desencarnado, se encontró en ese lugar, sufre, ¿sí? Dice que está arrepentido de todo lo que hizo, que quién podría venir a ayudarlo, pide por su mamá, para ver si su mamá de crianza, o sea, Margarita, que era la mamá de Magdalena, que ya también había desencarnado, y ella llega a donde él está, en esos mundos inferiores donde él estaba, ¿sí? Porque
Antero se había suicidado, se había tomado un veneno. Por eso murió. No fue que le hicieron nada, sino que él murió en Madrid. ¿Se acuerdan que murió en Madrid? Y se tomó un veneno por todas las circunstancias estas donde estaba él implicado en todos estos delitos que tenía. ¿Sí? Y acepta volver a la tierra sin belleza física y sin buena movilidad para ayudar a la misión de Alcione. O sea, Antero, desde el mundo espiritual, dice que regresaría a la tierra, que si le permitían reencarnar, llegaría a la tierra, ¿sí? Sin belleza física y sin buena movilidad para ayudar a la misión de Alcione. El capítulo 7, Camino de lucha. Los irlandeses llegaron al nuevo continente. O sea, recuerden que Cirilo estaba viajando, llegaron al nuevo continente, a Norteamérica, a Connecticut. Todos empezaron a trabajar la tierra, a sembrar tabaco. Al año Cirilo recibe una carta de su tío, Jaque, y se entera de la muerte de Margarita, la muerte de don Ignacio y la muerte de su esposa Magdalena. Esto le da un golpe, se pone pálido, ¿sí? Triste, entra en depresión por la carta esta que le mandó Jaque. También la carta comunicaba, ¿sí?, que estaban decididos tanto Jaque como su hija a viajar a América para encontrarse con ellos. Los trabajos continúan. Cirilo ya no era el mismo, no trabajaba con el mismo ahínco porque pasaba era pensando en la muerte de su esposa, en la muerte de Magdalena, tenía apatía al trabajo. Su mamá, Constancia, lo animaba a seguir la vida. Con el tiempo llegaron Jaque y su hija Susana, montaron la escuela, porque Jaque era un educador, era profesor, montaron la escuela para educar a los niños ahí en América, en Connecticut, donde llegaron, donde estaba Cirilo. ¿Sí? Estaba también con ellos Abraham Gordon, que era el que los había llevado prácticamente allá a América. Abraham habló con Susana para manifestarle que uno de sus hijos, Carlos Gordon, desearía casarse con ella. Ella le dice que no puede, porque ella está enamorada de Cirilo. El padre comprende la situación. La mamá de Cirilo, Constancia, le aconseja a Cirilo que se organice, que ya olvide lo de Magdalena, que ya él enviudó, que para qué espera tanto tiempo ya, si ya ha pasado tanto tiempo, que él debe organizarse nuevamente con otra mujer. Y que de pronto una de las mujeres es Susana. Abraham Gordo también habla con Cirilo, también le aconseja, todo el mundo estaba aconsejándole a Cirilo para que se organizara nuevamente con otra mujer, ¿sí? Y todo recaía sobre Susana prácticamente. Cirilo le respondía que él tendría que ir a París primero, tendría que ver la tumba de su esposa, ¿sí? A los 2 años Cirilo regresa a París. Susana también se pega a él para venir a París, ¿sí? Porque necesitaba unos utensilios, comprar algo para llevar nuevamente a América, y se viene con él, pero era para controlarlo, era para vigilarlo, para que no investigara lo de Magdalena, ¿sí? Cirilo visita la antigua casa donde vivió con Magdalena. En el vecindario se entera con una de las criadas que no murió, que le dijo que ella visitaba la tumba de Magdalena. Un año después del auxilio prestado al espíritu de Antero, nació como hijo de Dolores y Juan de Dios. O sea, Antero, que estaba en el mundo espiritual, que había pedido nacer de nuevamente para ayudar a Alcione, nace en el hogar de Dolores, de la empleada de Magdalena, y Juan de Dios, que era el esclavo de los Estigarribia. ¿Sí? Ahí nace Antero nuevamente. Pero ahí nace con el nombre, ahora otro nombre que le van a poner, porque no va a ser el mismo nombre. La mano y el pie derecho traían deformaciones, con un defecto visual. La mano solo tenía 2 dedos, el pie estaba torcido y retraído, perdón. Los Estigarribia no admitían el nacimiento de ningún lisiado en sus tierras. Hablaron con Juan de Dios, él les dijo que él solucionaría ese problema, le daría un nuevo destino a este problema que se presentó con su hijo, porque a los niños cuando nacían con estos problemas, los hacendados los mataban porque que no iban a ser útiles en el trabajo. Dolores
manda llamar a Alcione y le dijo que ella le iba a regalar a su hijo para que no lo mataran, porque el patrón lo iba a matar porque nació lisiado, que se lo iba a regalar a Magdalena y Alcione, y Alcione, que todavía era una niña, lo recibió con todo el amor y se lo llevó a su mamá Magdalena, y le puso el nombre de Robbie. Aquí termina la primera parte del libro. La primera parte del libro termina acá. Entramos ahora en la segunda parte del libro. El primer capítulo de la segunda parte lleva por título El Padre Carlos. En el año 1681, Magdalena arrienda la casa campo a la familia Estigarribia, a los vecinos, y se fue a vivir a Ávila, a otra ciudad, para la educación de Alcione, que ya Alcione tenía 17 años, ¿sí? Y Robbie tenía 7 años, el hijo adoptivo. Alcione aprendió 3 idiomas, inglés, francés, latín, y estudiaba música. Leía los textos evangélicos en latín. Robbie practicaba música también, ¿sí? El padre Damián trae la noticia de que va a venir un sobrino recién ordenado, sacerdote, llamado Carlos Clenaghan. Este hizo mucha afinidad con Alcione. Llegó después el padre Carlos Clenaghan, que era el sobrino del padre Damián. Llegó, el padre Damián se lo presentó a la familia, ¿sí? Y hizo mucha empatía con Alcione. Las miradas que tenían eran miradas de amor. El padre Carlos termina enamorándose de Alcione y pensaba renunciar del sacerdocio, porque creía que esto era una imposición, que él no estaba a gusto, prácticamente se había metido obligado, porque la mamá de Carlos, antes de morir, obligó a sus tíos para que obligaran a Carlos para que fuera sacerdote. Entonces fue un proceso, una profesión impuesta, ¿sí? Carlos le declara su amor a Alcione y esta no acepta. ¿Cómo? Tú eres sacerdote, ¿cómo me voy a casar contigo? ¿Cómo voy a organizarme contigo? Esta petición es descabellada. Aunque a ella también internamente le agradaba a Carlos, pero ella sabía que no podía porque él era sacerdote, ¿sí? El segundo capítulo de la segunda parte del libro, nuevamente en París, Magdalena y el padre Damián toman la decisión de regresar a París. O sea, de España se van nuevamente a París para evitar ellos ven este contacto de Alcione y Carlos, no lo ven bien, y entonces para separar a Alcione de Carlos, dice que lo mejor es irse a París para evitar este constante conflicto entre el padre Carlos y Alcione. Ella vende la casa campo a los Estigarribia, a la familia Estigarribia, ¿sí? Y viaja también con Robbie, con el hijo adoptivo. Ella en París trabajaría como costurera, tenía problemas en los miembros inferiores. Magdalena, por lo de la viruela que le había dado, quedó con secuelas en los miembros inferiores, tenía artritis, ¿sí? Pero con sus manos tenía bien, y entonces dicen que en París se iban a dedicar a la costura, ¿sí? El padre Damián se hospeda en uno de los cuartos de la parroquia de un cura amigo. A los 6 meses empieza con penuria, el padre se enferma, hay procesos económicos, el padre necesita 200 francos para el mantenimiento de su estadía mensual en la casa esta cural, para sostenerse, porque él no estaba trabajando, ¿sí? Magdalena continúa con su artritis, ¿sí? En las piernas, y el padre comienza con una tuberculosis, el padre Damián. Alcione sale a buscar trabajo, no consigue. Un amigo del padre Damián, el padre Guillermo, le informa que hay una familia que desea a alguien para cuidar a una hija de ellos, a una niña. En el desespero, Alcione decide hacer un concierto musical
en la calle, en la puerta de una iglesia, con Robbie, en la puerta de la iglesia de Nuestra Señora, para recoger dinero para ayudarse ellos y ayudar también al padre Damián, que estaba en esa penosa situación económica también. En el concierto se acerca un carruaje, se baja un señor con su esposa a escuchar, y el señor le dice a su esposa: esa niña se parece tanto a Magdalena Villamil. Le pide que cante escucharon varias canciones y el señor le pide a Alcione que le cante una canción llamada La Galiondra. La niña lo complace, a él se le salen las lágrimas porque esta canción la había tocado Magdalena cuando se conocieron, la primera vez en el baile que tuvieron, había tocado esta canción. Entonces le trajo recuerdos de Magdalena. El señor saca 300 francos y se los da su esposa, se los da a Alcione. Su esposa se enoja por esto. Alcione y Robbie, alegres con el dinero, ¿sí?, terminan la presentación y se van a su casa. En la noche, Alcione va donde el padre, le entrega los 200 francos para que pague todos los procesos y compre todas las necesidades, supla todas las necesidades que él tiene, y el resto lo toma para gastos de ellos y para buscar un médico para que viera a su mamá, que también estaba un poco mal, ¿sí? Al día siguiente va con el padre, Alcione al día siguiente va con el padre Guillermo al nuevo trabajo, donde la familia necesitaba una niñera. Alcione se sorprende al llegar. Los señores de la familia eran los que habían estado en su concierto y lo que le habían dado los 300. El señor era el que había dado los 300 francos, ¿sí? Y el señor dijo que se llamaba Cirilo Davenport y la señora Susana, que eran de Irlanda y que habían regresado de las Américas, ¿sí?, nuevamente a París. Alcione se sorprende porque la mamá ya le había contado de que su papá se llamaba Cirilo Davenport, y entonces ella le causa admiración esto. Y lo que el señor Cirilo también le decía, que ella se parecía a una Magdalena Villamil. Esto también le sorprendió. Ahí supuso ella que este señor era su padre, pero ella no quiso darle el nombre en ese momento, ¿sí? Alcione no quiso dar el nombre de ella con su apellido, sino que dio otro apellido, Alcione de la Chacra, que era como le decían a ella allá en España, en la ciudad de Ávila. El padre Guillermo le cuenta todo de lo acontecido, de la entrevista, del nuevo trabajo de Alcione, al padre Damián. Este también saca la conclusión de que Cirilo es el padre de Alcione. Inmediatamente manda a llamar a Alcione, ¿sí? Y los dos sacaron la conclusión. Alcione le contó todo al padre Damián y sacaron la conclusión de que sí, que ese era su padre, pero que no le podían contar eso a su mamá Magdalena porque en su proceso de enfermedad iba a ser peor el proceso. Entonces callan esto, ¿sí?, ocultan esto y sospechan entonces que hubo una trama, que hubo un crimen acá, que algo pasó, ¿sí?, de ocultarle a Cirilo la muerte de su esposa y a Magdalena decirle que Cirilo había naufragado y que de pronto las manos culpables ahí era Antero y otra persona. La conclusión era que ellos no le iban a decir nada a su madre para no causarle más dolor. Continuaba cuidando Alcione continuaba cuidando a la niña Beatriz, que se llamaba, a la hija de Susana y de Cirilo, que habían tenido a esa hija y se llamaba Beatriz. El tercer capítulo de la segunda parte, testimonio de fe. Por la presión ejercida por Gordon, amigos y su familia, Cirilo termina casándose en segundas nupcias con su prima Susana. Del matrimonio nació Beatriz.
con problemas nerviosos. Pero Cirilo siempre tenía en su mente a su Magdalena, siempre pensaba en Magdalena, ¿sí? Porque su verdadero amor era ella, a pesar de que se había casado con Susana y que era infeliz en ese matrimonio prácticamente. Se la pasaba era en el trabajo, no pasaba casi en su hogar. Por lo tanto, Susana no encontró la felicidad esperada en su criminal sueño. Por la enfermedad nerviosa de Beatriz, decidieron regresar a París temporalmente y es cuando entra Alcione a trabajar como niñera de Beatriz y con ellos. Beatriz, por el cariño y lo amoroso que era Alcione con ella, se encapricha con ella. Cirilo ve en Alcione la misma imagen de Magdalena, también la aprecia mucho. Susana se pone celosa, sí, por esto, y empezó a hacerle la vida imposible a Alcione, con trabajos extras que no le correspondían. Alcione aceptaba esto con humildad. Beatriz y Cirilo le reclaman esto a Susana, perdón. Esta, al ver también la actitud de Alcione, cambia, porque Alcione era muy dedicada, Alcione se dedicaba a su hija día y noche, ¿sí? La complacía en todo, y entonces Susana empieza a cambiar con Alcione, ya no la persigue. Es más, le pide a Susana que le lleve a conocer a su mamá enferma, y Alcione siempre ponía pretexto para seguir ocultando la identidad de su mamá, porque sabía que si Susana y Cirilo iban allá a ver a Magdalena, se daban cuenta de que Magdalena estaba viva, estaba ahí en París. Ya que invita a Alcione para que se reuniera con ellos a hacer el evangelio en el hogar. O sea, estaban haciendo el evangelio en el hogar, una recomendación que les había dado un sacerdote en América. Todos los miércoles y todos los domingos hacían el evangelio en el hogar. E invitaron a Alcione para que se uniera a esas reuniones. Cirilo era renuente a esto porque decía que para eso estaban las iglesias, que para qué hacer reuniones en la casa, reuniones religiosas. Alcione le dijo que Dios tenía que entrar primero desde el hogar para empezar la verdadera transformación del ser humano. Esto convenció a Cirilo y empezó a reunirse con ellos en estas reuniones del evangelio en el hogar. En este espacio, Alcione, que había aprendido con el padre Damián todas estas cosas, toda la religiosidad, la había aprendido con el padre Damián, y porque también había estudiado en escuelas de monjas. En las sesiones de todas las noches en Ávila, explica a Jesús, ¿sí? Habla de Jesús. Alcione empieza a hablar de Jesús, que trajo la palabra confortadora y afectuosa, sino también que era un derrotero de trabajo, que no solamente era la palabra, el Maestro Jesús, que esa palabra había que ponerla en testimonio, que esa palabra había que practicarla, que no era solamente teoría, todo lo que manifestaba el Maestro Jesús, que es necesario conocer y seguir en él para influenciar en las mayores dificultades que teníamos como seres humanos. Pues todo esto le gustó tanto a Susana como a Cirilo, como a Beatriz y a su abuelo. En las reuniones también se pedía la inspiración divina y se leía un versículo del Nuevo Testamento por reunión. Ya que le preguntó que quién era el padre Damián, ella le dijo que era un padre que pertenecía a la congregación agustiniana y que en estos días estaba muy enfermo y que de pronto iba a morir porque tenía tuberculosis. Por la noche, cuando llega Alcione a su casa, donde estaba Magdalena, recibe la noticia de que el padre está grave. Y entonces se va Magdalena, Alcione y Robbie a donde el padre Damián, que estaba grave, y empezaron a ayudarlo en ese proceso en que se encontraba. El padre les pidió que le cantaran una canción, la canción que cantaban allá en las reuniones cuando ellos hacían.
consiguieron un instrumento musical ahí en la casa cural, y Robbie y Alcione le cantaron una hermosa canción, y el padre lentamente fallece en esos momentos en los brazos de Magdalena, ¿sí? Entonces falleció el padre Damián. El cuarto capítulo de la segunda parte se llama Reencuentro. Un año después de la muerte de Damián, un año después de la muerte del padre Damián, llegó Carlos Clenaghan a la casa de Magdalena. Recuerden que Carlos Clenaghan se había quedado allá en España y ellas se habían venido para París. Pero Carlos vino a París, llegó a la casa de Magdalena Villamil. A los 2 meses que murió su tío, que murió el padre Damián, él va a París, a la casa de Magdalena. Pero allá había decidido abandonar la sotana, o sea que ya no era sacerdote, ¿sí? Jamás. Y le dijo a Magdalena que llegó, fue recibido por Robbie, donde estaba Magdalena, le dijo que ya no era sacerdote y que vino por Alcione, que quería casarse con Alcione. Magdalena le dice que eso no dependía de ella, que dependía de Alcione si le correspondía esa petición. Luego vino Alcione, ¿sí? Se vio con Carlos, se emocionaron, se abrazaron, ¿sí? Él le dijo que ya no era sacerdote, que había abandonado. Ella lo regañó, le dijo que cómo había abandonado a Jesús, que cómo había fallado en ese proceso de su vida, que por qué había fallado, que por qué había caído en ese proceso, que no debía haberlo hecho. Y en ese momento, bueno, Carlos le manifiesta su amor, le dice que él siempre estuvo enamorado de ella, como ella sabía internamente que él había estado siempre enamorado de ella, pero como era sacerdote no había podido concretarse todo, que ahora estaba enamorado de ella, que seguía enamorado de ella y que venía con las intenciones de casarse, a buscarla para casarse, para comenzar una nueva vida, tener sus hijos y tener un hogar. Carlos tenía celo interior. Ella le dice que no puede. Carlos tenía un celo interior, pensaba que ella estaba enamorada de otro hombre, ¿sí? Ella le dice que no puede aceptarlo porque ella tiene un compromiso familiar que cumplir, pero no le dice qué compromiso familiar, porque Carlos no sabía todo el proceso que había con su papá ni con su mamá. Entonces ella solamente le dice eso, que tenía un compromiso que cumplir con su familia y que después ella iría a buscarlo y entonces sí tendrían un hogar. ¿Sí? Carlos se fue decepcionado al hotel donde estaba bajado porque ella le había dicho que no. Al día siguiente, Carlos en un coche espera que Alcione saliera para su trabajo y la siguió. Cuando llegó el coche de Alcione a la puerta donde ella trabajaba, fue recibida por un señor que le dio un abrazo. Esto aumentó los celos de Carlos. Carlos vio todo esto y presumió que era la pareja de Alcione. Inmediatamente tomó la decisión de irse. Se despidió de la señora Magdalena, que le preocupó su actitud de irse tan rápido. Él le dijo que tenía otras actividades, otros compromisos que cumplir en España y que por eso se despedía. No quiso decirle que él había visto a Alcione con un hombre. La señora Magdalena cada día empeoraba más con su problema cardíaco. Le dijo a la hija que ya no se sentía bien y que de pronto eran los últimos días de su vida, que estaba pronto a morir, que no se sentía bien, que de pronto iba a fallecer. Y le pidió 2 cosas a Alcione: que la llevara a la tumba de sus padres, ¿sí?, para estar un momento con ellos, y que llevara a su patrona, a la señora donde ella trabajaba, para conocerla y recomendarle a su hija, para no dejar a su hija desamparada, que le iba a decir a la patrona que le recomendaba a su hija. Alcione le dice que en cualquier momento ella la complacía. Alcione lleva al médico a su casa para que viera a su mamá y le dijo
Alcione que ella no, el médico le dijo a Alcione que ella no iba a durar mucho, que la encomendara ya a Dios. Alcione habló con sus patrones y le pidió que le dieran unos días de permiso porque su madre no duraría más de un mes. Ella le dijo que podía, los patrones, Susana le dijo que podía irse, que no faltaba, ¿sí? Que si era necesario se tomara todos los días que ella quisiera. Y también le manifestó que si era necesario se podía traer a su mamá y a su hermano a vivir allá con ellos para estar allá todos. ¿Sí? Entonces, porque la actitud de Susana ya había cambiado con ella. Todo lo que se leía del Nuevo Testamento, todo lo que se veía de Jesús, hizo que Susana cambiara su actitud, hizo que Susana cambiara sus pensamientos criminales y se convirtió verdaderamente al cristianismo. Y también le dio dinero a Alcione para que ayudar en el proceso de su mamá, algún improviso, alguna cosa que surgiera, algunos gastos extras que surgieran. La vida siguió, Alcione iba cada 3 días donde sus patrones y le decía que su mamá estaba un poco mejor, pero eso era mentira, la mamá seguía mal, era para no preocuparlos a ellos. Magdalena empezó a agonizar, decía que veía a su madre y le preguntó a la mamá que por qué Cirilo no vino con ella. Le dijo, Magdalena presumió que la mamá le dijo que Cirilo vendría mañana, ¿sí? Que vendría mañana. Y le dijo, Magdalena le dijo a Alcione que su mamá vendría mañana en la tarde, que venía a llevársela, ¿sí? Mañana por la tarde, en su estado de semi-inconsciencia. Y en este estado también le dijo a Alcione que sacara de la maleta unos cuadernos grandes de anotaciones de su padre, que sacara la vieja Biblia y el libro de oraciones de su padre y que los pusiera encima en la mesita que estaba al lado de ella, ¿sí? Al lado de su cama. En la casa de Cirilo había preocupación porque Alcione tenía 5 días que no iba. Y Susana y Cirilo, Beatriz, dispusieron ir al día siguiente a la casa de Alcione. Averiguaron la dirección, la casa cural, donde vivía Alcione, porque ellos no sabían. Y a las 10 de la mañana del día siguiente, Alcione recibió pálida a Cirilo y a Susana en la puerta de su casa. Y les dijo que la mamá estaba prácticamente muriéndose. Susana y Cirilo y Beatriz la abrazaron. Les dijo que por favor no entraran a ver a su mamá para evitar que la reconocieran, ¿sí? Pero Cirilo dijo, no, ¿cómo no vamos a entrar si nosotros tenemos que acompañar a ti? Tenemos que acompañarte en el dolor tuyo, es dolor nuestro. Cuando entraron, Magdalena dio un grito de emoción y de alegría. Cirilo, Cirilo, creyéndose que era visitada por una sombra o por un fantasma o por un espíritu. ¿Por qué tardaste tanto en venir? ¡Ay, qué largos años de separación! Ahora me llevarás contigo a un mundo mejor. Todo esto en su estado de alucinación. Magdalena, al ver a Cirilo, pensaba que era un fantasma, ¿sí? Cirilo exclamó, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo yo? Magdalena le tendió la mano y le dijo, mira, qué bella es tu hija, señalándole a Alcione. Susana palideció y se arrodilló. Cirilo, siempre estuviste en nuestros recuerdos. Mira, ahí están tus libros, le señaló la mesita de noche. Ahí está la Biblia. Cirilo palideció, se acercó a la mesa y vio sus libros y vio sus apuntes que tenía de la universidad. Susana no podía creer lo que veía. Cirilo le preguntó a Susana, ¿qué piensas de todo esto?
¿Es ella? Explícate. Y Susana dijo, fue el mayor crimen de mi vida, exclamó. Cirilo le dijo al tío, esta es Magdalena y Alcione es mi hija. Y el tío le dijo, Susana, debes saber todo. Susana vio a Magdalena por último y salió y le dijo a Beatriz que era mejor que se fueran y que su padre y su abuelo se quedaban hasta más tarde. Robbie llegó al cuarto de Magdalena. Magdalena le presentó a Robbie a Cirilo, le dijo que era un hijo adoptivo que ellos habían recibido, que lo habían criado, ¿sí? Que lo aceptara a él como hijo también. Después, también decía que había llegado el padre Damián, que había venido también a verla. Y Cirilo, con esa cabeza grande, se hacía miles de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué este problema? Que no se explicaba qué había pasado, que no comprendía claramente lo que había sucedido. Pasaron la noche ahí. Día siguiente, tramitaron lo del sepelio. Magdalena falleció. Cirilo se quedó ahí con el abuelo. En la noche, Cirilo llega a su casa después del sepelio de Magdalena. Llega a su casa con Yaque, con Alcione y con Robbie. Cirilo le pidió a Susana para ir a la biblioteca para esclarecer todo. Cirilo le explica a su hija Beatriz que Alcione era su hermana y Magdalena era su primera esposa. Hay un drama cruel que ya no sabía, pero tu madre sí está enterada, informada de todo esto. Por eso hablaremos con ella en la biblioteca. El viejo Yaque tenía dolor y vergüenza de su hija. Susana narró todo por hora y media. Todo lo que había hecho ella con Antero de Oviedo, la complicidad que se habían puesto para hacer pasar a Magdalena por muerta, para hacer pasar a Cirilo por muerto, que había naufragado. Todo esto lo narró, que ellos lo habían planeado minuciosamente todo, el proceso, y que ella era culpable. Cirilo agarró un puñal y se fue hacia donde estaba Susana. Alcione se interpuso entre los dos. Padre, ¿qué vas a hacer? Le dijo Alcione. Cirilo dejó caer el puñal. Alcione le dijo, recuerda a Jesús, Padre mío. El puñal cayó. Beatriz dijo, sí, y no sucedió nada. Beatriz dijo que odiaba a su madre. Alcione le dijo que la perdonara. Alcione le dijo que la perdonara. Que su madre había cometido, estaba enferma, que había cometido eso en otras circunstancias y que lo mejor era perdonarla, que no la acusara de nada, que tenía que hacer ese proceso en su corazón para perdonar a su madre. Entonces Beatriz acepta esto porque todo lo que habían leído del Evangelio de Jesús, del Nuevo Testamento, todas las charlas le había servido también a Beatriz en este proceso para el mejoramiento de Beatriz, la transformación tanto de Susana como de Beatriz. Después, Beatriz la perdonó y el proceso siguió en la casa. Alcione le dijo que no le dijera a Henry nada. Henry era el novio de Beatriz, que esto quedara en la casa, que este testimonio nadie debía saberlo, ¿sí? Todo lo que había pasado, que iba a seguir en la casa como sirvienta, que ya no tenía ningún inconveniente, que no tenía ningún problema y que las cosas debían seguir igual, que ella no iba a desamparar. Alcione le dijo que ella no iba a desamparar a Susana, a su madre,
que iba a estar a su lado, que iba a ser una enfermera para cuidarla día y noche. Porque en el entierro, Cirilo al día siguiente aparece muerto. Toda esta conmoción le ocasionó un paro cardiorrespiratorio y Cirilo muere. ¿Sí? Y fue enterrado al lado de Magdalena Vilamil. En el entierro, Susana empezó a gritar y se enloqueció. O sea, perdió la cordura, empezó a hablar incongruencias. ¿Sí? Este acto hizo que se enloqueciera. La quinta parte, la segunda parte del libro, pruebas redentoras. En el hogar de Cirilo todo era caos, ya que enfermo, Beatriz deprimida, Susana recorriendo la casa enloquecida, Robbie y Alcione se vinieron a vivir con ellos porque Alcione se dedicó con cariño y amor a cuidar a Susana. Jackie y Beatriz hablaron con Alcione para internar a Susana en un hospital, ¿sí? Un hospital psiquiátrico, porque Alcione se podría enfermar con tanto cuidado que ella le daba a Susana. Jackie también le dijo que estaban haciendo trámites para que la herencia fuera dividida entre ella y Beatriz. Alcione dijo que no, que ella no quería nada de ese dinero, que ese dinero se lo dejaba a su hermana y que si sabía que era de su hermana también era de ella, pero que no iba a recibir nada de ese dinero. Al año de la muerte de Cirilo y Magdalena, ya que se agravó, Beatriz manda llamar a su tía Carolina, ¿sí? Carolina, que era una hermana de Susana, quien llegó con sus 2 hijos. Ella generalmente no venía a París. En la muerte de Cirilo no vino. Y la enfermedad de su hermana, a la enfermedad de su hermana tampoco vino. Y ahora sí vino porque estaba pendiente era de la fortuna, de la pequeña fortuna de su padre, ¿sí? Preguntó que quién era la empleada esta que cuidaba con tanto esmero a su hermana Susana y Alcione le dijo que ella era una empleada en la casa. Ya que falleció, fue sepultado una de las hijas de las hijas de Carolina insistió que tenía que regresar al norte. Carolina insiste en conocer el testamento paterno. A los 3 días se abrió el testamento, ya que Davenport dejaba la pequeña fortuna para Alcione Vilamil. Esto enojó a Carolina, porque no esperaba eso. Carolina esperaba que la herencia de su papá le iba a tocar a ella. Y el señor ya que se la dejó fue Alcione Vilamil. Beatriz se le enfrentó a ella, dijo que no había ningún problema porque Susana con esmero había cambiado la familia, que Susana con esmero estaba cuidando a su madre. O sea que Susana, que Alcione tenía derecho a ese proceso, a esa pequeña herencia. Carolina se enojó, dijo que se iba inmediatamente de esa casa, ¿sí? Y se fue. Robbie sufrió un accidente saliendo de la iglesia, fue atropellado por un carruaje. Recuerden que Robbie era la reencarnación de Antero. Y miren cómo murió Robbie. Murió un carruaje, lo atropelló. Y en el momento iban a coger al conductor del carruaje y Robbie dijo que no, que él no tenía que el señor no tenía la culpa, que el que tenía la culpa era él. Y en esos momentos empezaron a hacerse la transformación en sus manos, en sus pies, en su cara, a modificarse, a mejorar, nada más ya por ese sentimiento de culpa que tenía como Antero. Y falleció en los brazos de Alcione. Robbie fue enterrado. Alcione se sintió la mujer más sola del mundo, ¿sí? Y el último capítulo, el 6º, Soledad Amarga. El penúltimo, perdón. Susana falleció a los 2 años de la muerte de Susana.
falleció a los 2 años de la muerte de Robbie. Beatriz estaba próxima a casarse, sigue con el evangelio en el hogar. Henry, el novio de ella, se unió a ellos. Esto lo hizo también cambiar a Robbie, a Henry, perdón, porque Henry andaba por ahí en malos pasos. El culto se extendió a todas las criados, o sea que se volvió como una especie de reunión familiar. Todos los miércoles y todos los domingos hacían el evangelio en el hogar. ¿Sí? Beatriz se casó, Alcione permaneció acongojada. Esto le preocupaba a Beatriz, quien le pidió que saliera que saliera de casa, que saliera a divertirse, que no estuviera en ese estado depresivo. Ella se desahogó, Alcione se desahogó con Beatriz sobre lo de Carlos. Le explicó todo lo de Carlos, que ella había estado enamorada de Carlos, que Carlos había estado enamorado de ella. Y lo que le dice Beatriz es que vaya a Castilla la Vieja a buscar a Carlos. De pronto Carlos estaba allá. Alcione le dijo que sí, que iba a hacer ese viaje a buscar a Carlos. Llegó a España, ¿sí? Y preguntó que a Castilla la Vieja, preguntó que si conocían a Carlos, y le dijeron que sí, que Carlos era un próspero comerciante. Ella le envió una nota a la casa de Carlos que quería verlo, que una amiga quería verlo en la iglesia de San Vicente por la tarde. Él recibió la tarjeta, quedó con la duda y por la tarde fue a la iglesia. Él la vio y quedó lleno de asombro. Ella se acercó, Carlos, y le agarró la mano. Él estaba pálido. ¿No me reconoces, Carlos? Vengo a cumplir mi promesa. Y él dijo, Alcione, ¿eres tú? Y la abrazó cariñosamente. Ella le explicó todo, que venía por él, que quería casarse con él, que quería tener hijos, que tenía que tener la familia, lo que le había prometido, ¿sí? Que ella se había quedado en España al lado de la mamá, era porque había estos problemas, porque ella había conocido todo este proceso que se dio del crimen que habían cometido con su mamá, del crimen que habían cometido con su papá, y no quería abandonarlos. Por eso se había quedado allá y por eso no le había dado el sí la vez que él fue a buscarla. Carlos también le dijo que él la había seguido una noche, al día siguiente, y que él la había visto con un hombre y pensó que ese era amante de ella o un hombre que estaba con ella. Y Carlos le dijo que ya no se podía hacer lo que ella estaba pidiéndole, que venía a casarse porque ya él estaba casado, infelizmente casado, que estaba casado, pero que su matrimonio no era feliz porque él siempre la recordaba a ella, ¿sí? Ella le dijo que sí, que ella creía, yo también creo que hay un casamiento de almas que nada podrá destruir. O sea que ellos habían venido en estas uniones de casamiento de vidas pasadas. Entonces aquí sabemos que Carlos era la reencarnación de Polus. ¿Recuerdan a Polus allá en el mundo espiritual? Que él dijo que él venía a ser un sacerdote, que venía a dedicarse a Jesús, que no quería tener hijos, que venía ¿sí? Entonces, él le dijo que con su esposa era infeliz, que estaba dispuesto a dejarla por ella. Ella dijo eso nunca. Se despidieron y ella regresó a París, triste. Le contó a Beatriz todo. También le comunicó que se metería a un convento que se dedicaría a Jesús como monja, la monja carmelita. Tuvo el año de noviciado y la aceptaron después como monja al año, con el nombre de María de Jesús crucificado. El 7º capítulo, la despedida, y este es el último para terminar. En el siglo XVIII, Alcione Villamil, ahora monja carmelita con 40 años, después de estar en Francia, la trasladaron a España, en la comunidad de Medina del Campo. Estuvo unos días en Ávila, le informaron que Carlos se separó de su esposa porque ésta le había sido infiel, ¿sí?
pero Magdalena no fue allá a buscar a Carlos para organizarse como monja. Magdalena fue allá para dedicarse de pronto a ayudar a Carlos en su matrimonio. Entonces miren la grandeza de Alcione, la grandeza de Alcione en buscar a Carlos, que no era para casarse, sino era para ayudarlo en su matrimonio. ¿Sí? Entonces le dijeron que Carlos se había ido para otra parte, se había ido prácticamente para Francia. Por su excelente trabajo desempeñado en la congregación donde estaba, la Madre Superiora se enfermó y encargaron a Alcione para que hiciera todos los papeles como Madre Superiora. Esta comunidad era muy liberal, activa y liberal, permitía que la gente cultivaran en sus tierras, tenían escuelas, ayudaban a las madres cabeza de hogar, ¿sí? Por esto comenzó a ser blanco de despecho e intriga Alcione. Empezaron a hablar de ella porque permitía todo esto. Por lo que el padre general de la orden, falsamente informado, designa a su capellán de Madrid para sustituir al cura que estaba ahí con las monjas. Entonces llegó este cura enviado por la orden. El cura se llamaba Fray Osorio, llega con la secreta misión de averiguar qué pasa en el convento. Este cura era vicioso, pernicioso, y comenzó a enamorar a las monjas. En las entrevistas que le hacían en confesionario, empezó a enamorar a las monjas. Las monjas le dijeron a Alcione que el padre era un padre, sí, que tenía estas mañas. Alcione encara a Fray Osorio, ¿sí? Le dice que cambie, que modifique su actitud. Este le dice que no, y este acusa a Alcione de hereje, ¿sí? Que todo lo que hacían ahí era de herejía, y que va a ser acusada de rebelde y traidora a los principios de la fe. Le dijo que la denunciaría al Santo Oficio porque tenía un poder con un amigo junto al inquisidor Mor de Madrid que puede hacerle expiar tan grandes delitos. El amigo del inquisidor Mor era José del Santísimo, que era Carlos Clenaghan, que transformado en jesuita fue designado en ese cargo y persiguió a su mujer y persiguió al esposo de su mujer, porque la mujer se había organizado con otro, ¿sí? Le dio dinero a la congregación para él meterse a esa congregación y entonces ser un perseguidor. Y se dedicó a perseguir a los herejes y a los hechiceros. María de Jesús crucificada fue encarcelada por la acusación del padre fue encarcelada por la herejía, supuestamente, y él tenía que esperar su juicio, que duraba años en procesos. Y a veces estos procesos, las personas morían en esas cárceles porque en esas cárceles la alimentación era mala, se desnutrían, agarraban tuberculosis. Magdalena Alcione, agarró la tuberculosis ahí, se enflaqueció, ¿sí? Era una insalubridad. Esa celda fue atacada por la enfermedad de la tisis. En este proceso pasaron 9 meses y ya lo último, en el estado preagónico, vio a la presencia de sus padres. Sí, Alcione vio a Magdalena, vio a Cirilo y vio al padre Damián, que llegaron en espíritu, que estaban ante ella para confortarla, ¿sí? El recinto se llena de luz, el guardián va a ver qué pasa, porque al ver la luz, ahí nunca había luz en esas celdas, y se encuentra a Alcione en el suelo, sangrando por la hemoptisis, por el sangrado de la tuberculosis, por la tos, ¿sí? Y le avisa a José del Altísimo. Este le dice que al día siguiente va a verla, a recibir la declaración. El día siguiente llega y le pregunta a Alcione, María de Jesús crucificada,
está ya decidida a confesar el crimen de herejía para que pueda recibir el sacramento de extremaunción. Esa pregunta se la hace a José del Altísimo, a María de Jesús crucificada. Ella lo miró y gritó: Carlos, Carlos, eres tú. Él se puso pálido y cayó de rodillas. Acercó la lámpara y la vio. Alcione, Alcione, tú. Oh, enloquezco. Soy un criminal que no merezco perdón. Jesús, ella le decía, Jesús te espera, Carlos, vuelve a él. Y él le decía, pero soy culpable de tu flagelación en la cárcel. Ella le dijo, yo te perdono. Nos reencontraremos en breve para construir nuestro hogar de felicidad infinita en la tierra o en el mundo espiritual. Besó el crucifijo y se lo dio a él para que también lo besara. Y ahí falleció Alcione. En ese momento hubo himnos de belleza angelical, vibraron músicas de júbilo infinito y llegó, bajo la dirección de Antero, llegaron resplandecientes entidades del gran hogar celeste. Magdalena besaba a su hija en su regazo por su deber cumplido. Antenio, ¿sí?, daba bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los desamparados, por toda la labor esta que hizo esta monja, ¿sí?, en todo este proceso. Y aquí finaliza la narración del libro. Pasamos a esta parte, que es la parte final, que es las enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos trae el libro? ¿Sí? Entonces vemos cómo el inicio del libro se inicia desde la vida en el mundo espiritual. Recuerden que estas narraciones están en nuestro hogar, está en la vida en el mundo espiritual, de estos libros también de Chico Javier, psicografiado por Chico Javier, ¿sí?, que había un mundo espiritual, que había una vida de allá. Esta preparación que hicieron con Polus y con Alcione para que viniera a rescatar sus débitos del pasado y que ella lo venía a acompañar, a hacer el sacrificio para venir a acompañarlo. Entonces hubo este primer encuentro en el mundo espiritual. Después hubo este encuentro, todo el proceso vivido por todos estos que componían estas familias, ¿sí?, en lo terrenal, y había también un contacto espiritual. Todas estas comunicaciones, todos estos anuncios, las personas cuando iban a fallecer, que llegaban sus familiares a verlos, todo esto nos da a entender que siempre hay un intercambio del mundo espiritual con el mundo material. Y esto sucedió en todo el trayecto de la novela. Entonces, la precursora aquí, el fundamento histórico lo tiene Alcione, que desde el mundo espiritual vino a rescatar a todos sus familiares, a todos sus a Polus, encarnado en Carlos, ¿sí?, y renunció. Miren todas las renuncias que tuvo Alcione. Renunció a su matrimonio, renunció a la herencia de su padre, trabajó, perdonó a los que le habían hecho daño, a su mamá y a ella, ¿sí?, y el trabajo mancomunado para ayudar al prójimo. Entonces, esta vida intachable de Alcione la enaltece, y miren que el fracaso que tuvo Polus nuevamente como sacerdote, que fue Carlos, que fracasó nuevamente, ¿sí? Entonces, esta nueva reencarnación de Alcione para una transformación sacrificial vino en misión, para sacrificándose, para ayudar a su familia, ¿sí?, con la dedicación a los demás, con la renuncia a sí mismo. No quería nada para ella, solo quería ayudar al prójimo, ¿sí?, con la humildad, porque ella nunca se enaltecía con los conocimientos espirituales que tenía, siempre fue humilde, y con la obediencia a todos los designios de Dios, toda la aceptación que tuvo de la pobreza, toda la aceptación de la enfermedad, toda la aceptación de las persecuciones que tuvo. Entonces miren este espíritu tan elevado, ¿sí?, pasó este proceso que vino a ayudar a los demás, y ella también pasó las pruebas acá en el mundo terrenal. ¿Por qué? A través del amor. Sabemos que el amor es el mayor medicamento. Sabemos que el amor es la que hace las sanaciones de nuestro cuerpo. Sabemos que el amor es la que hace la sanación de nuestro espíritu. Y eso vino a ser Alcione en estas narraciones que nos hace
Chico Javier y el espíritu de Manuel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Benjamín. La verdad, sin palabras, por esta maravillosa enseñanza que nos trajiste. Yo solamente quiero decir dos cositas. Y es el recorrido que hace el autor espiritual, Emmanuel, en estos 4 libros, donde él ha narrado sus experiencias. Y es hace 2000 años, como el senador Publio Lentulus, después 50 años después, como un esclavo convertido al cristianismo Nestorio, luego otra vez en Ave Cristo como un esclavo Basilio, y ahora en Renuncia es el padre Damián. Es otra reencarnación de Manuel, y es el padre Damián, que como tú bien lo dijiste, a pesar de ser un sacerdote, tenía ideas reencarnacionistas, pluralidad de mundos, pluralidad de existencia, pluralidad de mundos habitados, o sea, muy cercanas a lo que es la revelación espírita. Entonces, gracias por esta relatoría, por estas enseñanzas, y bueno, ya por factor de tiempo, te pediría de una vez que nos hicieras la oración final para despedir a todos los amigos que todavía se encuentran con nosotros, las 10 personas que estamos todavía reunidos. Entonces, muchas gracias, y te dejo entonces para que nos hagas ese cierre.